Buenas tardes, gracias por su atención del día de hoy. Estamos terminando la reunión de la Junta de Coordinación Política. Abordamos a detalle la forma, la manera en que se pretende desahogar las audiencias del tema relativo a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Hemos tenido algunos avances, pero estamos todavía en periodo de reflexión. El PRI se fue a valorar la propuesta que se les ha realizado para llevar a votación pública la conclusión de análisis sobre la información que se nos pueda presentar el día de mañana, y nosotros hemos hecho el acuerdo de continuar en la ruta que previamente se había trazado, que asistan a la Comisión de Justicia y ahí se cuestione a detalle al encargado de despacho, y que con esta información los grupos parlamentarios puedan definir si se acepta como válido la justificación que se esgrimió para tomar una determinación como la que se anunció la semana pasada. En esa circunstancia nos encontramos. Ellos están reflexionando aún sobre la posibilidad del voto público en tablero, exigencia que nosotros hemos mantenido. Si me permiten, le voy a pedir a los señores coordinadores y a la compañera integrante de la Junta de Coordinación Política si desean hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias otra vez por su paciencia. Hemos estado platicando ampliamente aquí en la Jucopo, y si bien hubo algún intento de cambiar las cosas, es lo mismo. Aceptan que se vea en la Comisión de Justicia, que es un planteamiento nuestro. Quieren establecer número de preguntas, etcétera, ahí no hay problema. La Comisión de Justicia tiene que hacer un análisis, es lo que hemos señalado. Tiene que revisar los documentos, ¿verdad? Tiene que racionar y sistematizar todo el proceso. Esa es la responsabilidad que tenemos en la Constitución de la República. Y la presencia de el fiscal también la aceptan, ¿verdad?, en comisiones, ¿verdad?, en la Comisión de Justicia. En lo que no quieren ceder es en el voto. Están planteando nuevamente, sin moverse, en un voto secreto, que es un voto que se llama por cédula, en que nadie sabe cómo fue. Eso es dañino. Para empezar, no está en el reglamento. Han insistido en que ese voto es un nombramiento, y en los nombramientos se toma esa costumbre. Es literal el reglamento, literal, solo para nombramientos. Y este no es un nombramiento, es el desahogo de un procedimiento constitucional. Hay que entender la importancia de esta función del Senado. El Senado nombró por unanimidad, lo recibe el legislativo y el ejecutivo empieza a trabajar. Pero el control constitucional de ese procedimiento, en donde se dice realmente sí, que puede ser destituido libremente, dice la palabra. Hoy se discutió 1000 veces, libremente no es violando la Constitución, el derecho de audiencia. Fundar y motivar el evento no es, libremente no viola eso, es una violación. Y el Senado tiene la obligación de ejercer un control político en asuntos fundamentales. Esa es la relación de poderes que establece este procedimiento. Entonces, consideramos que tiene que desahogarse.
no vale la carta del señor fiscal como que ya se cerró el asunto, que se queda sin materia. No es cierto. No es un asunto privado, de derecho privado, es un asunto constitucional. El Senado tiene que concluir el procedimiento. Ese procedimiento, suponiendo que en realidad ya no quiera regresar, es un análisis de lo que se hizo allá, que estamos obligados a hacer, porque si no se cumple con esta relación de poderes, pues dejamos en manos del Ejecutivo que quite y ponga a los procuradores que se les dé la gana. Para eso está, ¿verdad?, el análisis, la intervención del Senado. O sea, no es cualquier cosa. En consecuencia, el señor podrá haber dicho que las condiciones ya no son favorables, lo están acusando de mil cosas, hay además de las denuncias que hay ahí, hay cuestiones administrativas que se manejan, no, que les vengan a decir aquí, ¿verdad?, que vengan aquí a decir cuáles son todas esas cosas de las que se acusa a este fiscal. Pero tiene que ser analizado aquí. Ahora, ya hubo una aceptación de que no nada más sea en la Junta de Coordinación, o sea, en la JUCOP, ya aceptado, en la comisión que hizo el procedimiento para su nombramiento, la Comisión de Justicia. Quieren establecer ciertas reglas, está bien, pero en donde no quieren ceder es en la transparencia del voto. Y ustedes todos pueden verificar lo que dice el reglamento, y dice literalmente que puede haber voto por cédulas cuando existan nombramientos. Esto no es un nombramiento, es un procedimiento constitucional. Nosotros insistimos, tiene que ser completo, ¿verdad? Y todos sabemos por qué. Para no andarnos con historias, aquí nos lo preguntaron la vez pasada periodistas muy avesadas y conocedoras y periodistas, hombres también, ¿verdad?, ¿a qué se presta? ¿Y por qué? ¿Por qué esa obcecación cuando el reglamento dice que por cédula es únicamente para nombramientos y no es nombramiento? Muchas gracias. Como ya lo han dicho los senadores Bartlett y Herrera, no hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para procesar este tema. Hay acercamientos, pero lo primero que hay que destacar aquí es que se reconoce que el tema está vigente, que el ejercicio de control constitucional del Senado no se agota con la carta que nos envía Santiago Nieto. Hay aquí dos documentos que contienen peticiones para desahogar la objeción a la acción del encargado de despacho de la PGR, una firmada por el senador Bartlett y otra firmada conjuntamente por el senador Herrera y un servidor. Entonces, el tema está vigente. Hay un avance en el momento que aceptan que vaya a la Comisión de Justicia y ahí se dirima el tema, ¿no? Se le cuestione al encargado de despacho, nos muestre documentación que sustente, que funde y que motive su decisión, que es lo al final. Se hablaba de tener un informe por parte de la comisión, ¿sí?, y después llevarlo al pleno, la discusión al pleno para que sea votado. ¿Qué se votaría? Se votaría si el procedimiento del encargado de despacho fue el adecuado o no. Ya la reposición del fiscal, pues, o del depuesto fiscal, pues es ya imposible. Y es en este tema de la votación donde no hubo acuerdo. Como ya se dijo, nosotros seguimos insistiendo en que sea una votación en el tablero y del otro lado siguen insistiendo en que sea por cédula. Entonces, pues
así están las cosas, no hay decisión todavía. Yo espero que mañana, después de que nos vayamos a comer, porque a lo mejor eso también, ¿verdad?, el hambre y eso no nos permite pensar bien, pero espero que en mejores condiciones podamos acordar. Solamente falta la parte de la votación, que seguimos nosotros insistiendo, sea abierta, sea en el tablero. Senadores, entiendo que el interés público que se tiene por escuchar las argumentaciones del encargado de la Procuraduría, pero en el escenario en que a ustedes no les satisfaga y su conclusión en la Comisión de Justicia sea que el procedimiento fue erróneo, ¿qué va a pasar? O sea, al otro día, ¿qué va a pasar? Ustedes, Senado, no tiene facultades para pedir que lo remuevan, las tienen si fuera el fiscal. Ahí sí, con el voto de las 2/3 partes, esa misma reforma del 2014 dice que el Senado puede pedir la remoción de un fiscal, el general, el de anticorrupción o el electoral, con el voto de las 2/3 partes. Pero en este caso él es el encargado de la Procuraduría, sigue siendo Procuraduría General de la República. ¿Qué va a ocurrir en el Senado en ese caso, en cuando ustedes digan no fue correcto el procedimiento? Y dos, supongamos que gana el voto de sí objeto y sí hay que restituir. ¿A quién van a restituir si ya Santiago Nieto dijo que él ya no va a ese puesto? ¿Qué ocurre en esos dos escenarios? Muchísimas gracias. Bueno, yo me adelanto. Mira, esa es la argucia, porque la hay. De repente presenta esta carta y dice que ya no hay condiciones para que él ejerza. Pero no es un asunto de derecho privado. Él no nos excitó. Lo insisto, está en la Constitución, nuestra obligación. Si nosotros concluimos en el análisis que va a hacer en la comisión, ¿verdad?, la información que se dé, las razones para expulsar a un fiscal de ese tamaño, bueno, y si es un acto inconstitucional, así lo diremos al Ejecutivo, fue un acto inconstitucional. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa porque es la responsabilidad que tenemos. Si el fiscal ya dijo que él ya no va, ¿verdad?, y por todo ese argumento que dio, pues obviamente lo dice por las presiones que ha sufrido. Aquí hablamos de eso y quedamos en que no habría suposiciones ni nada. Nada más que lo que él dice ahí es que ya no hay condiciones, ¿verdad? A lo mejor reflexiona, ¿verdad? Nosotros hemos pedido que venga también el fiscal y nos explique cuáles han sido las presiones, que son públicas la mayoría. Entonces el resultado es nosotros lo tenemos que hacer y decir, este procedimiento fue inconstitucional. Si no lo hacemos, mañana corren a otro y ya se fue, ya desapareció en este México de desapariciones, ya se fue. Y entonces ya acabamos con el Estado de Derecho. No, nosotros tenemos la obligación de dictaminar sobre ese procedimiento. Sí, eso me quedó claro. Lo que no me queda claro es qué va a pasar. ¿Lo van a obligar a que regrese? O sea, Santiago Nieto dijo, yo no quiero regresar, pero ustedes como Senado le van a decir, no, ahora regresas porque ya fue inconstitucional y tú tienes que volver a ocupar el puesto. A ver, este es un mecanismo de control constitucional del Senado. En este ejercicio habría dos resultados. El primero, después de conocer las versiones de las partes, tendríamos nosotros que determinar si el procedimiento que se llevó a cabo para la remoción es o no procedente. Ese es el primer resultado. El segundo resultado, en caso de que no sea procedente, es la restitución de la persona, ¿sí? En este caso, el segundo acto ya no se llevaría a cabo.
pero sí hay, ya no se llevaría a cabo porque el señor dice, ya no quiero participar. Entonces, pues no lo podemos obligar, es obvio, ¿no? Pero sí revisar todo el procedimiento que se llevó a cabo por parte del encargado de despacho de la PGR para saber si fue o no legal lo que hizo. Y ese es un resultado, ese es un producto que tendríamos y solamente nos quedaríamos en el primer producto. Senadores, buenas tardes. Decía el senador Luis Sánchez que no hay acuerdo y entonces sí serían llamados los dos, o el PRI ya se opuso de manera tajante a que no en las comisiones. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Porque se prevé que el pleno sesione hasta mañana nada más y el plazo vence el viernes. Gracias. El PRI está reflexionando, nosotros vamos a darles un plazo prudente, por lo pronto en la tarde del día de hoy, para que piensen bien y que puedan proceder en esta ruta que ha sido clara, pública. No estamos pidiendo nada fuera de orden, ni estamos sacando un procedimiento distinto. Siempre hemos dicho que queríamos que fuera las personas involucradas a la Comisión de Justicia, que después, con el producto de esa reflexión en la Comisión de Justicia, se pasara al Pleno y que después se procediera a votar en el tablero. La propuesta ahí ha estado, ellos se han ido acercando, creemos que pueden consentir esta ruta que la hemos platicado con total apertura y en consecuencia desahogar esta facultad que tiene el Senado de la República. Pero de otra manera, digamos que el tema lo matan mañana porque ya no habría sesiones de pleno, o estarían dispuestos a venir los días que faltan, que les quedan 4 días. Son 10 días. Esperemos que reflexionen y tomen una decisión acorde a lo que se está exigiendo. Nosotros estamos en esa disposición. Buenas tardes. Preguntarles, ¿les importaría a ustedes, o en qué medida les importaría, tomarían alguna acción, radicalizaría aún más el asunto rumbo a al nombramiento de un nuevo fiscal, el que se consuma el plazo? ¿Ustedes están en esa tesitura de, bueno, pues si pasan los días, ni modo? O sea, si no viene el encargado de despacho, ni modo. ¿Podrían, independientemente de este procedimiento, citarlo a una reunión de trabajo, o tampoco se le puede citar a una reunión de trabajo? Me gustaría que precisaran eso. Si se va a consumir el plazo, ¿qué va a pasar? Perdón, senador Bartlett, y de una vez les planteo la siguiente pregunta, si me hacen favor, los tres. Todos hemos sido testigos de la complejidad que ha implicado llegar a acuerdos en esto y sigue habiéndola. Pero, ¿cuál es el escenario que ustedes vislumbran? ¿Va a haber posibilidad de nombrar un nuevo fiscal especial de delitos electorales en este clima de franco enfrentamiento de posiciones? ¿Y como para cuándo lo ven? Porque la verdad es que pareciera que flexibilizar las posiciones se va a llevar un tiempo, y sobre todo pues cuando ya está el proceso electoral encima. ¿Ustedes esta responsabilidad como para cuándo les llama que pudiera concretarse, por lo menos nombrar el titular de FEPADE? Gracias. Mira, por lo pronto, les estamos explicando a ustedes que ya hicimos un planteamiento, aceptan que sea en comisiones, todavía no ponen sus condiciones de cómo en comisiones, que es lo normal, y por otro lado, insisten en que el voto tiene que ser oculto. Eso es inaceptable, porque es contrario al texto del reglamento, que dice que el voto por cédula es cuando hay nombramientos. Y este no es un nombramiento, es un procedimiento constitucional. Si el tiempo transcurre y no reaccionan, pues entonces serán los culpables de que no haya habido un resultado analítico de lo que ocurrió. Sí. Yo quisiera que les preguntaran a ellos por qué no quieren el voto de todos los senadores abierto. Ya lo hemos preguntado, senador Bartlett, pero la pregunta ahora es, ¿van a dejar que se consuma el plazo? ¿Les va a importar o no? ¿Están dispuestos? Si ellos ya accedieron a esto de que sean comisiones, ¿no habría alguna manera de destrabarlo? Lo que no estamos de acuerdo es que se inventen votos clandestinos
porque ya sabemos qué es lo que es. No tienen ningún argumento. Si leen el reglamento van a ver, solo para nombramientos. Este no es un nombramiento, digan lo que digan. Entonces nosotros estamos ya abiertos a que sea en la comisión, que se analice en la comisión y que luego el Pleno vote con el análisis que hagan, voten libremente todos, ¿verdad? Entonces, ya me planteas, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo que considero que es grave, y esto es lo que insistimos, por lo que insistimos, es que si no opera el Senado como un poder de control en estos asuntos tan importantes como es el fiscal, contrario a la fiscal especial para los delitos electorales, bueno, van a poner a quien se le dé la gana o lo van a correr en cuanto, pues es tan lógico, lo van a correr en cuanto consideren que hay que correrlo el Ejecutivo, que obviamente tiene un partido compitiendo. Por eso tenemos que exigir que esto sea abierto y el proceso se concluya. Si ellos dejan pasar el tiempo, ¿verdad?, pues es muy sospechoso esto, porque si ya les preguntaron y ya los convencieron, pues ¿a quién convencen que tiene que ser un voto secreto? ¿Y por qué? ¿Por qué quieren ocultar el voto de los senadores que estamos comprometidos con nuestra palabra y nuestro voto? Entonces, una vez que termine el procedimiento, será la culpa del Ejecutivo representado aquí por el PRI. Si me responden la otra pregunta que tiene que ver con el nombramiento del fiscal y las condiciones, senadores, coordinadores Sánchez y Herrera, gracias. ¿Y si quieren agregar algo más? Tenemos que cerrar esta parte del procedimiento y después vendría, por supuesto, la convocatoria para elegir fiscal. O sea, eso lo tenemos que hacer, o sea, estamos obligados a ello y estamos obligados a tener acuerdos, a tener consensos. Es de 2/3 partes la votación para elegir al fiscal. Entonces, pues no va a ser fácil, ¿verdad? Pero ¿Cómo para cuándo ve nombramiento de fiscal? Pues esto tiene que ser al menor tiempo posible, pero cerremos esto. No podemos ir a una convocatoria sin cerrar esta etapa. Bien. Primero es importante señalar que esta decisión que tomó el Ejecutivo a través del encargado del despacho fue totalmente arbitraria. Se tiene que clarificar el procedimiento y esperemos que el PRI actúe en consecuencia. Que un asunto de carácter público se ventile públicamente. El PRI se comprometió a invitar al encargado de despacho y correr la atención también a quien fue destituido como fiscal. Esperemos que esta audiencia se desahogue y que concluyamos el proceso con total transparencia. Así lo hemos pedido, así lo hemos exigido y les hemos hecho el planteamiento concreto. Miren, no se trata de defender personas. Estamos tratando de restaurar la institucionalidad en una institución que evidentemente es importante para la democracia de todos los mexicanos. Y ahí necesitamos precisiones, necesitamos datos objetivos para tomar una conclusión todos los grupos parlamentarios. ¿Y esto puede ser antes de que concluya el plazo legal o podría incluso ser después? En la comparecencia del encargado del despacho. Pues esperamos que sean estos días. Ellos se comprometieron, anunciaron la posibilidad de que esto podría ser factible y esperemos que ¿Entre mañana y pasado, por ejemplo? pues antes del plazo. Bueno, yo complemento,
volvemos a lo mismo, miren. Desde el primer día, el lunes pasado, Cordero dijo, bueno, esto ya rápido, vamos a sacarlo en una sesión y que hagan los problemas que quieran. Esa es la actitud que sigue. Ya tenemos que nombrar al procurador, se llama fiscal ahora, y el otro ya tenemos, hay que sacar la convocatoria. Hay que resolver este problema, porque, miren, si nosotros no realmente cumplimos con la responsabilidad del Senado de analizar el proceso, y luego nos ponemos de acuerdo en eso que ya quieren, ya tienen prisa, para, por las 2/3 partes, nombrar a otro fiscal, y pon tú que nos ponemos de acuerdo, que todos encontramos un nombre que garantice a todos, ¿verdad? En este caso lo fue al que están corriendo, Bueno, llegamos a un análisis y luego ya no les gusta y lo corren. Si dejamos que el Senado no cumpla con su responsabilidad y analice el procedimiento, porque nos van a decir, tampoco nos gustó, fíjense, entonces ¿para qué sirve la facultad del Senado? Que es un control constitucional del Ejecutivo como debe de ser. A veces se les olvida, pero ese es otro poder que tiene que controlar al otro poder. Sí creo que debe ser invitado al fiscal. Es que dice que ya no hay condiciones, por ejemplo, sí, que se va a defender de las acusaciones que le hacen todos los días, pues que venga. No lo podemos traer a fuerza, pero sí lo vamos a invitar. Claro que lo vamos a invitar. ¿Verdad? En caso de que acudiera a la Comisión de Justicia, la Comisión emite un dictamen, no es solo escuchar los argumentos, se vota en un informe de las comparecencias, de las indagatorias, de los cuestionamientos que hagan los diversos legisladores, y el Pleno habrá de determinar la validez del procedimiento con el cual fue ejecutada la destitución del fiscal. ¿Y para eso se requiere un dictamen? ¿O solo el informe? No, es un informe. Es un informe. Son invitaciones para los dos. Va a ser cordialmente invitado como ciudadano amenazado, perseguido, con toda una clase de asuntos que tiene pendiente. Dicen que lo van a meter a la cárcel, lo vamos a invitar a un ciudadano. Lo vamos a invitar. Gracias. Senador Herrera, es que no me quedó claro la respuesta que dio a la pregunta. El primero termina las actividades programadas del Senado de la República. El plazo vence el viernes. No va a haber puente de Día de Muertos en el Senado de la República, es decir, el Senado se mantendrá trabajando hasta el viernes en espera de vencer el plazo. Nosotros esperamos que el PRI defina en unas horas más cuál es el cauce final que quiere darle a este asunto. Los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios hemos manifestado nuestra disposición por cumplir con nuestra obligación laboral y lo vamos a hacer. Gracias.